Y como hablábamos el domingo pasado, si no estoy mal, creo que acá nos quedamos en cuanto al sindicato, y si no, pues vamos a retomarla de igual forma, porque nos va a servir para concatenar con la reunión del día de hoy. Dice que es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas en función o independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales. ¿Qué quiere decir? Exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales. ¿Qué quiere decir? Que un grupo determinado de personas, ya sea trabajadores o patronos, pueden y tienen la representación de toda la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque en primer lugar, recuérdense que al momento de hacer una solicitud en común, es decir, en particular, muchas veces no es atendida con prontitud o con diligencia. Sin embargo, si se plana por medio de un sindicato, que es en este caso, pongámoslo más sencillo, de trabajadores, es el sentir de, si no todo el grupo de trabajadores, de todos los trabajadores o de la mayoría de los trabajadores. Entonces, ya una petición formal por un grupo va a ser atendida con una mayor prontitud y una mayor diligencia. Entonces, el sindicato es toda agrupación permanente de trabajadores o patronos que en sí buscan mejoras a su trabajo, a su relación de trabajo, mejoras salariales, mejoras en sus condiciones laborales, mejoras en cuanto a sus descansos, sus jornadas de trabajo, ¿sí? Eso es lo que busca un sindicato. Siempre va a buscar el beneficio del grupo al cual representa. Y se recuerdan que hablamos de la pluralidad de sindicatos, porque podría darse el caso que en determinada institución, determinada empresa, en determinado lugar de trabajo, existan dos o más sindicatos. Entonces, cada uno tiene su ideología, pero puede hacer su petición en forma individual. Por ejemplo, el sindicato B está solicitando un bono de riesgo por X, Y circunstancia que puede hacer que se interprete que el traslado de sus hogares al lugar de trabajo es muy peligroso por la delincuencia, por la hora de la noche, qué sé yo, y pues se logra esa mejora. No quiere decir que los compañeros de labores que pertenecen a otro sindicato no puedan gozar de esa prerrogativa. Al contrario, ellos van a actuar en favor de todos, independientemente a qué sindicato apoyen. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Y pues tenemos otro mecanismo, el cual pues respalda a los trabajadores, que obviamente viene derivado de una organización sindical y pues también puede ser en forma particular de cada trabajador. Y es que dice que es la suspensión o abandono temporal del trabajo de una empresa, ¿verdad? Ejecutado se mantiene específicamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241. Dentro de esos requisitos están que se haya agotado la conciliación, es decir, que se haya tenido un acercamiento con la clase patronal y les hayan explicado la circunstancia que está acaeciendo y que al parecer les está causando un problema. Pero es básicamente la suspensión o abandono temporal de los trabajadores ante el reclamo de un interés laboral, económico y de condiciones de trabajo, ¿sí? Se dice legal porque la tienen que declarar legal, o sea, para que un juez determine que una huelga es legal, tiene que estudiar primero que cumpla con los requisitos del artículo 241. Si ustedes tienen su cuadro de trabajo ahí, me pueden dar ahí a la mano, por favor. Yo acá lo tengo, pero en digital. No lo voy a buscar aquí, no se preocupen. Estamos acá. Si alguien lo tiene ahí, por favor, que le escriban en el grupo cuáles son esos requisitos del artículo 241. Acá lo tengo ahí. Porque sí tienen su código, ¿verdad? Sí les va a servir para su examen.
Mire usted, si cuesta la tecnología, cuesta más que encontrarlo en un físico. Mejor si compran un código. Bueno, a esta altura ya tuvieron que haber comprado su código de trabajo en forma física. Pero nos quedamos ahí con los requisitos para que ésta sea declarada en forma legal. ¿Sí? Y dice el artículo 241. Para declarar una huelga legal deben los trabajadores ajustarse a los siguientes. Dice, primero, dice ahí, agotar los procedimientos de conciliación y constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la empresa o empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación en el momento de plantearse el conflicto de carácter económico-social. Por este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen el patrón. Los trabajadores de confianza son los administradores, los gerentes o cualquier otro puesto que tenga delegada la dirección de esa empresa. ¿Sí? Mitad más uno del total de los trabajadores. Y el requisito número A, pues que obviamente se ve en forma pacífica. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Y pues también existe un mecanismo de defensa para los patronos. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias a Francisco Mendoza, Menimés, y el otro, no sé quién tiene el nombre, pero bueno. También existe ese mecanismo de defensa para los trabajadores para poder reclamar sus derechos por medio de la huelga, es decir, por el abandono de labores, el pago de labores, ¿sí? Con los requisitos que ya vimos. Pero también existe un mecanismo para los patronos. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que yo sea patrono y que otra persona sea mi trabajador no le va a dar el derecho de hacer el trabajo como él quiera o como es contrario a lo que se estipule en un contrato de trabajo o un contrato colectivo de trabajo. Y pues dice que la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenado y mantenido por uno o más patronos, dice, en forma pacífica y con exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios a ellos. Es decir, yo como patrono voy a defender que en mi empresa los trabajadores cumplan con su horario, que cumplan con lo estipulado en los contratos de trabajo, que no falten a ninguna de las prerrogativas bajo las cuales se constituyó su contrato de trabajo o el reglamento interior, reglamento interior de trabajo que vamos a ver ahorita en la siguiente, que es parte de la reunión número 5. Entonces, tenemos el mecanismo de defensa para los trabajadores, la web, y para los patronos, el paro. Al final viene a ser lo mismo, solo que el elemento que lo cambia es que uno es para los trabajadores y el otro es para los patronos, ¿sí? Y luego tenemos la prescripción, pues este es un medio de liberarse de la obligación impuesta del código que estamos viendo ahorita, a consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo en las condiciones que determina este capítulo. Simplemente la prescripción es cuando se vence ese tipo de circunstancias que ya no acaecen, es decir, pasó el tiempo en el que se debía resolver ciertas circunstancias, pero como ya no se resolvió, se queda ahí de cualquier forma nula. No pongan mucha atención en la prescripción, dirán, las que usted estaba elaborando, fue contratado, pues ya no son las mismas, o sea, se perdieron y usted ya no está obligado a cumplir lo que dice ahí si sigue trabajando. Luego viene la figura de la innovación o la terminación del contrato, que son totalmente diferentes. Y tenemos las faltas de trabajo y previsión social. Vean, en cuanto a materia de faltas o infracciones, creo que se enfoquen en dos tipos de circunstancias. Las primeras son las que nos van a imponer dentro de nuestro lugar de trabajo, como institución, como empresa, como fábrica, como lo que ustedes quieran decir. Y las faltas de trabajo y de prevención social también pueden ser, son las omisiones que cometan las personas que van en contra del Código de Trabajo
y de las demás leyes, ¿sí? Es decir, si yo no tengo un reglamento interior o interno de trabajo, el cual dice que para que tiene que ser necesario un reglamento obligatorio, dice la propia ley, cuando tengo dependencia de 10 o más trabajadores o 10 o más colaboradores y yo no lo cumplo, incurro en una falta, ¿sí? De trabajo y previsión social. ¿Por qué? Porque estoy obligado a tener un reglamento interno de trabajo. ¿Estamos claros en eso? Y las correcciones disciplinarias, ojo, también pueden ser derivadas del pacto interior de trabajo, del reglamento interior de trabajo, las reglas, dice el reglamento interior, el reglamento interno, y también son todas aquellas que la autoridad judicial de trabajo impongan a las partes, es decir, los juzgadores, ya cuando se ha sometido a procedimiento legal una cuestión surgida entre un patrón y un trabajador. Miren, pues, muchas veces se confunde en cuanto a las correcciones disciplinarias que se tuvo que haber agotado primero la vía administrativa, es decir, para que el señor Juanito Pérez, otros son de criterios, que primero hay que agotar la vía administrativa. ¿Cuál es la vía administrativa? La que yo les hablé sobre la Inspección General de Trabajo, sobre el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que cumple con la función de, pues, tratar de avenir al patrón o al trabajador, que se ponerlos en un acuerdo para evitar judicializarse los asuntos sometidos a él. Y pues con esto evitar las correcciones disciplinarias, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Y tenemos la autoridad competente en cuanto a materia laboral se refiere, el cual es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dice acá que tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y prevención social y que debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento, aplicación de todas las disposiciones legales que contemplan esta materia. Código de Trabajo, Ley de Servicio Civil, acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y todas, obviamente, respaldadas en base a la Constitución Política de la República de Guatemala. Recuérdense que ese es nuestro pilar fundamental. Entonces, va a velar por el cumplimiento de todas ellas y por todas aquellas circunstancias que van a ir en pro de la mejora de las relaciones derivadas de una relación de trabajo de patronos y trabajadores. Entonces, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la autoridad que tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y previsión social. Punto. Así de sencillo. Y obviamente, como es una entidad descentralizada, esta repercute o recae en los departamentos sobre la Inspección General de Trabajo. Y pues esta tiene su función más específica en cuanto a que pues tiene que, como su nombre lo dice, inspeccionar o indagar porque en los lugares de trabajo, por decirlo más sencillo, aunque ahí diga entre los patronos, los trabajadores, organizaciones sindicales, lugares de trabajo en general, se cumplan y se respeten las leyes, los convenios colectivos, los reglamentos que norman las condiciones de trabajo, es decir, el reglamento interior de trabajo y la previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. Es decir, si el día de hoy la inspección visitara mi empresa y pues se percibiera de que el ambiente podría generarse un tanto peligroso, pues me insta a mí de que en el lugar de trabajo sea adecuada una sala de primeros auxilios o que sea un servicio médico, etcétera. Por eso dice todas las condiciones de trabajo y prevención, o sea, porque va a prevenir ese tipo de accidentes en el trabajo, ese tipo de circunstancias que pueden poner en riesgo de alguna forma la integridad de los trabajadores. Pero también debe velar porque los trabajadores cumplan con su trabajo, ¿sí? Y el arbitraje, para finalizar, vamos a terminar acá, ¿sí?
Y volvemos a cantar. El arbitraje, pues el arbitraje es la forma mediante la cual las partes deciden someter al conocimiento, no de un órgano jurisdiccional, ¿sí? Sus controversias mediante un tribunal arbitral, el cual pues está debidamente integrado, como dice nuestro código de trabajo, y causa el mismo efecto o la misma relevancia que una sentencia judicial. ¿Y cómo se llama ese tipo de resolución? Se llama laudo arbitral. Y ustedes dirán, pero licenciado, mire, ¿por qué se están juzgando? No hay. Simplemente es a requerimiento de las partes o a sometimiento de una de ellas. Por ejemplo, si yo interpongo un conflicto colectivo de trabajo en contra de la XY municipalidad y la figura nace acá, el problema. Cuando se dice que interviene el Estado, va a intervenir por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero muchos abogados, muchos tratadistas en materia laboral son del criterio de que un órgano jurisdiccional, es decir, un juzgado, también es un servidor, sí que es un servidor público, que está al servicio del Estado, pero recordemos que los principios de los juzgadores radican independencia, en la independencia judicial, ¿sí? En evitar cualquier tipo de influencia. Entonces, cuando son cuestiones de materia laboral, a veces las partes dudan de esa credibilidad. Entonces, mejor los someten a un tribunal, ¿sí? Ah, sí, miren, en cuanto a eso, es el artículo 57. Ahí hay un error ortográfico, muchas gracias. Pero esa es la... Ustedes tienen la clase del día de ayer, o esa no tengo yo el reglamento interior de trabajo, o sea, ni he empezado la clase, van adelantados. Me sorprende eso que ya van adelantados, pero bueno, o están viendo el video de la clase anterior, ¿cómo? Explíquenme eso, porque no veo acá. Esa ya creo que yo la corregí y es el artículo 57. Lo que pasa es que me conviene leer. Pero bueno, continuando con el arbitraje, les dije que es un tribunal integrado por personas seleccionadas. Entonces, ahora sí entramos a la reunión que nos acontece el día de hoy, que es la clase número 5 y que es el reglamento interior de trabajo. Gris va un poco adelantada ahí en el grupo, veo yo, pero es válido, que no hay ningún problema en cuanto a eso. Pero solo déjenme ver acá donde tengo la diapositiva en clase número 5. Sí, muchas gracias. Dice, no, no tenga pena. Estamos ahí ahora. Vean, no la corregí, solo es como aquello que ustedes hacen esa operación mental y ya no lo corregimos, pues yo creo que más adelante como que está más indicado eso, pero para las personas que tenían duda y vieron la clase el día de ayer o se las compartieron, sí hay un error ortográfico, eso es una disculpa, pero vámonos al artículo 57, ¿sí? Y ahí vamos a poder apreciar lo que es el reglamento interior del trabajo. Sí, es el 57 en efecto. Y pues arrancamos. El objeto del estudio del día de hoy es que ustedes conozcan el reglamento interior del trabajo, sepan de qué se trata ese reglamento interior del trabajo, ¿sí? Espero que le haya quedado muy claro. Por eso es que me gusta a mí mandarle las diapositivas al día lunes, porque yo tengo el tiempo para revisarlas una por una y pues corregir lo que está mal. Aunque esta vez esto yo pensé que la había corregido, derivado de que también la proyecté así, pero bueno. El reglamento interior del trabajo, en forma general, más adelante vamos a ver el concepto que nos da el código, el artículo 57, dice acá que es un pilar tanto el actuar de los trabajadores como el de los patronos. Esas reglas de cumplimiento van a ser obligatorias y pues también van a llevar consigo aparejada la responsabilidad
de incurrir en cualquier tipo de falta o sanción en cuanto se violen estas prerrogativas. Pero la pregunta es, ¿por qué si hay un código de trabajo, hay una ley de servicio civil, hay otra de la Organización Internacional del Trabajo, convenios de la OIT? ¿Por qué crear un reglamento interno? Porque hay cuestiones que no están reglamentadas en ninguna de esas tres circunstancias. Obviamente que sean de mejoras para los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, y tanto que se los he dicho, el bono de riesgo, bono de productividad, bono de lo que ustedes quieran, no está reglamentado ni en el Código de Trabajo, ni en la Ley de Servicio Civil, ni en la Ley de XY, ni en ninguna circular o acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, pues lo plasmamos en el Reglamento Interior del Trabajo. ¿Cómo sabemos cuándo es legal o cuándo no es legal una norma establecida en el Reglamento Interior del Trabajo? Sencillo, porque una de las obligaciones previo a que el mismo cobre vigencia, es decir, a que el mismo se empiece a funcionar, es que hay que remitir a la Inspección General del Trabajo para que ella lo analice y diga si pueden aplicar. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama homologación. ¿Sí? Es la autorización que da el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la Inspección General del Trabajo para que pues ese reglamento tenga validez. Pero no se preocupen, más adelante está esa circunstancia. Entonces, aquí me faltó, que es el que está establecido en el artículo 57 del decreto 1441, que es el Código de Trabajo. Si no, no, disculpa, pero en la diapositiva que le voy a pasar sí va a estar completo. ¿Y cuándo hay obligación? El reglamento interior de trabajo, reglamento interior de trabajo. Hay obligación cuando el patrono tiene más de 10 empleados y debe contar con un reglamento interior de trabajo. El requisito es pues que sea autorizado por la Inspección de Trabajo, es decir, es una obligación legal, ¿sí? El cual el cumplimiento puede ser ameritorio, lo que dijimos hace un momento, de la imposición de una multa. En este caso es una corrección, una sanción. Y esta multa equivale a 10 a 20 salarios mínimos. Hay obligación de crear un reglamento, ventajas que lleva consigo un reglamento interior de trabajo, un reglamento interno. Primero, recuerden que si hablamos de reglamento, hablamos de reglas. O sea, se van a hacer reglas de comportamiento, reglas de socialización, porque puede ser que lleve aparejado el respeto mutuo que deben llevarse los compañeros, las prerrogativas cuando son del género femenino y cuando son del género masculino, el respeto que debe guardarse ante el género femenino. Y pues dice que si el código establece una serie de derechos y obligaciones por medio de un reglamento de trabajo, el patrono puede establecer lineamientos acorde al tipo de negociación de que se trata. Es decir, si están fuera, si esas reglamentaciones están fuera del código de trabajo, se pueden establecer por medio del reglamento interior de trabajo. Por ejemplo, si se trata de una empresa que presta un servicio al cliente, se pueden plasmar en dicho documento los lineamientos que tienden a garantizar la efectividad de dicho servicio, servicio al cliente. Yo entro a un almacén, sin decir nombres, de estas cadenas que hay un montón en todos lados. Desde que yo entro, una persona me recibe y me dice: buenas tardes, Javier, ¿en qué lo podemos ayudar? Ya veo nuestras ofertas el día de hoy. Le ofrecemos tal y tal producto en oferta, en liquidación, o andaba buscando un producto en específico. Eso no está en el Código de Trabajo, no está en ninguna otra ley, no está en ningún convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Pero por regla, el patrono puede no obligar, puede estipular de que si usted es contratado para la atención del servicio al cliente, incluye ese protocolo de bienvenida al cliente, ¿sí? O si su trabajo es ser administrador de la empresa XY o jefe subalterno, por decirles así,
pero dice también de que cada empleado va a ganar una comisión por cada venta hecha. Entonces yo como gerente voy y llego y digo, me pasa adelante, ¿en qué le podemos hacer? Tenemos un producto especial, tenemos todos estos productos en liquidación y eso ya me va a repercutir a mí en primero, que estoy cumpliendo con el reglamento interno de trabajo por la prerrogativa que al patrono y segundo, porque voy a ganar más por la comisión que yo me voy a acreditar con esa venta, ¿sí? Entonces, por eso dice regula derechos y obligaciones. Esa es una de las ventajas. La otra regula obligaciones específicas para cada puesto de trabajo. Es decir, yo no puedo ni debo hacer más de lo que me corresponde o más de lo estipulado en mi contrato de trabajo y también en lo estipulado en el reglamento interior de trabajo. ¿Sí? Lo dicho en este numeral 2 tiene una peculiaridad que dice que impacta en forma positiva en la organización, puesto que los trabajadores, no es mi expertise, no es mi arte hacerlo, puedo causar algún tipo de incidente o confrontación entre las personas que sí se dedican a ese tipo de expertise. Es decir, yo, como vendedor, puedo hacer la limpieza, por decirlo así, pero si está contratada la persona para hacer la limpieza y por X y motivo yo la hago y la hago mal y llega el gerente o llega el supervisor y dice, mire, pero aquí está sucio, ¿dónde está la persona que hizo la limpieza? Fíjese que tocaba Pedro, pero la hizo Juan. Entonces, eso no puede ser. Usted se va a dedicar únicamente a sus labores. Aunque tenga el conocimiento para hacer lo demás, no lo va a hacer porque, como dicen coloquialmente, no me voy a meter a hacer sus trabajos. Aunque obviamente usted puede colaborar, pues, pero la repercusión va a caer específicamente en la persona que tiene asignada ese trabajo de conformidad con el reglamento interno de trabajo, reglamento interior de trabajo. ¿Estamos claros en eso? Otra ventaja es que regula las jornadas laborales. Y pues es que, miren, en el Código de Trabajo está regulada la jornada de trabajo, jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta. El problema radica, no es problema, porque algunas empresas van a trabajar por turnos, van a trabajar en jornadas que le digo yo, el señor José Alberto va a ingresar a las 8 de la mañana y va a salir a las 11 de la mañana, va a entrar a las 2 de la tarde y va a salir a las 4 de la tarde, va a entrar a las 8 de la noche y va a salir a las 11 de la noche. Y esa confusión que puede causar puede estipularse en el reglamento interior de trabajo, siempre y cuando se ajuste a lo estipulado para la jornada de trabajo que está plasmada en el código de trabajo. Es decir, no va a poder sobrepasar las horas que estipula el código de trabajo. Entonces, las ventajas del reglamento interior, del reglamento interno de trabajo, regula los derechos y obligaciones. Ya dijimos cuáles. Regula las obligaciones específicas para cada puesto de trabajo, sus funciones en sí. Y pues también regula las jornadas laborales cuando estas son inusuales o cuando estas son no contrarias al código de trabajo, sino pueden ser en una forma confusiva. Entonces, estipulan ahí, ¿sí? Y vean, los antecedentes del reglamento interior de trabajo, aparte de las ventajas, pues básicamente es una institución puramente del derecho laboral y se origina durante la Revolución Industrial, constituyéndose, dice la historia, en este entonces en una fuente del derecho laboral. En la actualidad esa normativa es positiva, es decir, se aplica, se crea, se pone a negociar ese reglamento interior del trabajo, ¿sí? Dentro del proceso de la elaboración y autorización se ha previsto que la ley que exista una homologación por parte de la autoridad administrativa. Lo que les dije, que tiene que ser autorizado por el Ministerio de Trabajo, por la Inspección General de Trabajo. O sea, no podemos solo crear un reglamento y este va a ser y se acoplan a lo que yo dije. No, tiene la autoridad de homologarlo. Y eso se refiere a homologar, autorizar, darle el visto bueno. ¿Sí? El cual dice no puede nacer a la vida jurídica sin antes ser aprobado para su publicación.
¿sí? No se preocupen en cuanto regula las jornadas laborales. Bueno, el Código de Trabajo, como les dije, va a regular las jornadas de trabajo, la diurna, la nocturna y la mixta. Pero dice acá que derivado de la naturaleza del servicio o a lo que se dedique la empresa, pues pueden variar en las jornadas. Puede hacerse una mezcla entre la nocturna y la mixta o entre la diurna y la mixta y viceversa. Va a ser derivado de la naturaleza de las jornadas de trabajo y los turnos, ¿sí? Los turnos que van a existir entre cada, porque va a haber una compensación de descanso, se van a contabilizar las horas y eso no lo regula el Código de Trabajo, entonces se plasma en el reglamento interno interior de trabajo, ¿sí? Y se manda a la inspección para que lo homologue, obviamente, ¿sí? Y pues se establece un régimen disciplinario. Yo siento que voy muy rápido, bien ustedes, si no quieren que bajemos un poquito, revoluciones, ¿sí? Bueno, dicho lo anterior, creo que voy muy bien, no voy ni muy rápido ni muy despacio. Establece un régimen disciplinario, es decir, eh, por medio del reglamento interior de trabajo, el patrón no puede normar un procedimiento sancionatorio claro, específico para cada caso de incumplimiento de las principales obligaciones por parte de los trabajadores, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿cuándo puede constituirse una llamada de amonestación verbal? ¿Cuántas puede tener en un determinado periodo de tiempo? ¿Cuándo es ameritorio usted como trabajador de una sanción por escrito? ¿Cuándo se considera una falta leve, una falta grave, una falta gravísima? Y las consecuencias de incurrir en una de ellas. Pero ojo, vean, esos son tips que les voy a dar a ustedes, los futuros abogados o también los trabajadores, administradores de empresas. En determinado momento ustedes van a tener que tener la dirección a cargo de una empresa o de una institución. Y vean, yo tengo el privilegio de ser director de una institución, por decirles así, o ser el órgano administrativo, de coercitivo, de disciplina en el lugar de trabajo. Entonces, si bien es cierto, estipulan las faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas y que llevan a eso. Y dice, será amonestación verbal cuando. Cuando le falta el debido respeto a sus superiores, cuando le falta el debido respeto a sus compañeros. Será una amonestación por escrito cuando, cuando incurra reiteradamente en un error en 3 veces consecutivas en su ejecución de trabajo. Es decir, yo me confundí el día de hoy en una resolución, en un escrito, me la van contando. En la otra circunstancia, pues para que se convierta esta llamada de atención por escrito en una falta leve, la cual trae aparejada la consecuencia de la suspensión de labores de 1 a 5 días sin goce de salario. Clásico. Pero para hablar de cuestiones de dirección y que ustedes entiendan muy bien, y un ejemplo que les voy a dar y que se daba en anterioridad en otros lugares donde yo trabajaba, es que existían las famosas llamadas de atención verbales previo a iniciar un procedimiento disciplinario por cualquier tipo de falta. Es decir, eh, el que pues tenga una discusión con un compañero de trabajo en forma verbal, discutiendo cualquier cosa relativa al trabajo, obviamente, pero que no llegue a mayores consecuencias, puede decir y decirle a usted, miren, le voy a llamar la atención verbalmente. Pero eso hay que hacerlo constar, compañeros, ¿sí? Para eso están las actas internas y ustedes hacen constar que el día de hoy, 14 de agosto de 22 a las 9 horas, se suscitó un problema entre los empleados fulano tal quien labora en el área de con el empleado fulano tal quien labora para el área de y pues tuvieron una discusión leve, la cual pues trajo como consecuencia una llamada de atención verbal, la cual va a constar el día de hoy en este punto. Porque esas llamadas de atención verbales casi nunca nadie las hace constar o las hacen constar en un oficio que se pierde y se perdió en la administración. Entonces, para usted acumular las 3
las 3 llamadas de atención verbales y proseguir con una llamada de atención por escrito, que es más formal, que esa sí obligatoriamente dice por escrito, por medio de un acto, pues el trabajador le dice, mire, usted dice que ya me sancionó con 3 llamadas de atención verbal, pero ¿dónde consta eso? Les hablo nuevamente de la parte patronal, pero como trabajadores tampoco tenemos que dar lugar a eso, ¿sí? Por favor. Entonces, dice acá que estipula, dice, buenas tardes, una pregunta, ¿por qué despiden a la gente en algunas empresas le ponen NR? Vean, una pregunta, cuando despiden a una persona, a la gente en algunas empresas le ponen NR. No sé esos términos empresariales que significa NR, no sé si ustedes pudieran ayudar con eso, pero yo también carezco de eso, ya lo vamos a googlear, dijeran acá los compañeros. Pero bueno, esas son las ventajas. Y ya les dije los antecedentes, como es la obligación, desde cuando nace el reglamento interior de trabajo, reglamento interno de trabajo, un reglamento interior de trabajo, realmente, si no tengo una relación de trabajo, si no existe esa subordinación entre patrón y trabajador hablando laboralmente, ¿sí? No es recomendable, dice. Vean, esa es una cuestión de tipo arbitral, es decir, no, no es obligación o es que, como dicen, van a manchar su récord laboral. El problema está, recordemos, las empresas algunas veces tienen como requisito dar referencias laborales anteriores. Y desde el punto de vista jurídico, legal, si a mí como jefe administrativo me llaman para pedirme recomendaciones de una persona que trabajó conmigo hace determinado tiempo, eh, cuando contesto el teléfono puedo decir no recomendable. Y créanme, eso es aceptable todavía para como pueden dar referencias de uno. Que sea ilegal o ilegal, ya es a criterio de cada quien que lo interprete. Dice, por no convenir, las llamadas de atención verbal siempre se dejan constancia por escrito. Hasta ahorita en la actualidad, anteriormente, como es una llamada de atención verbal, solo les hablo, les aconsejo y se van. Pero si yo no le hago constar de que lo hice por escrito, es como que no lo hubiera hecho. Por eso es que le di ese tipo de reglamentación. Pues cuando llamen la atención en forma verbal, hagan constar por escrito, aunque no sea una sanción grave o no sea una sanción que vaya a meritar otra cuestión, pero para que ya no se vuelva a repetir, ¿sí? Entonces, también algunos autores del derecho laboral indican que, pues, es en primera parte lo que es el derecho colectivo. Se ha manifestado el derecho colectivo. ¿Por qué? Porque va a reglamentar a todos los empleados de una empresa, ¿sí? Y pues que está destinado a arreglar las relaciones activas entre todo el personal. Es decir, el derecho colectivo va a florecer, ahí va a nacer el derecho colectivo porque es para todos, ¿sí? Y pues quiera o no, dice que lleva, y para este autor español, textualmente dice que el reglamento interior de trabajo forma parte del derecho colectivo de trabajo, sea cual sea su origen. Está destinado a arreglar las relaciones de actividades de todo el personal, de manera que compartan el mismo carácter, dice, que una convención colectiva de trabajo, aunque sus fines sean otros. Su contenido es realmente colectivo, no interesado, se emana de un acto unilateral, no es no interesado, sí emana de un acto unilateral o no del empresario. Además, es una fuente del derecho al trabajo. Al decir que es un acto unilateral, estamos hablando de que solo va a repercutir en una persona. Entonces, esto no puede darse, por eso dice, es un acto unilateral o no del empresario. O sea, siempre lo va a tener que hacer cuando existan más de 10 trabajadores de su empresa.
Entonces, no puede ser que solo él lo solicite, sino que la ley le va a poner la obligación. Pero ya vimos los beneficios de este reglamento interno de trabajo, ¿sí? Entonces, estamos todos en el mismo sentido. Es un conjunto de reglas o normas que van a regir el desarrollo de la actividad laboral en una empresa y que va a permitir la armonización del patrono con el trabajador. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si bien es cierto, va a reglamentar jornadas de trabajo, va a reglamentar cuestiones disciplinarias, pero también va a haber mejoras, es decir, todo va a ir en pro del principio de, de que todas las normas deben interpretarse a favor del trabajador. Entonces, si no está estipulado un bono de XY, el contrato, el reglamento interior de trabajo nos va a dar esa prerrogativa. Así de sencillo. ¿Estamos? Y pues las diferentes denominaciones, es decir, cómo pueden ustedes doctrinariamente encontrarlo o en algún texto, en algún libro, van a encontrar que el reglamento interior de trabajo se le denomina, dice el reglamento interno, por ser muy antiguo, no se actualiza. Bien, se puede negociar, claro, cada cierto tiempo se puede negociar o renovar o modificar, negociar y renovar. Y vamos a ver más adelante, ustedes ustedes ya vieron la clase el día de ayer, fíjense, me están haciendo trampa. Entonces lo que voy a hacer el siguiente fin de semana, les voy a proyectar la grabación de la anterior. Vean, eso a mí no me gusta, es una mala práctica. Si en un futuro ustedes van a dar clases, ya sea virtuales o presenciales, no graben la clase, la proyecten. Que todo va surgiendo, diferentes dudas, diferentes grupos. Entonces no puedo yo resolver las dudas de ustedes hoy si solo les presento una grabación ahí donde me estoy moviendo con los muñecos. En mi contrato me pusieron como 5 horarios y más, y decía que deje criterio de la empresa según requerimiento. Me dijeron que yo tenía escasas condiciones. Sí, por eso digo, va a reglamentar ese tipo de cuestiones. Pero miren, vamos a dejar las duditas esas ya cuando esté fuera la grabación. Entonces, diferentes denominaciones del reglamento interior de trabajo. Las más usadas son reglamento de taller, reglamento de empresa, reglamento de fábrica, reglamento interno, reglamento interior, reglamento interno de taller, reglamento interior de fábrica, reglamento de régimen interior, y en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas de taller va a ser un reglamento interior de trabajo. ¿Sí? Si alguno se toparan con un administrador y les digan que se va argentino, boliviano, cualquier nacionalidad ahí fuera del rango de la cercanía de nosotros, les dicen, mira, es que vamos a modificar el reglamento interno. Ustedes dicen, el reglamento interior de trabajo. Muy bien. Esas son diferentes denominaciones. ¿Sí? Y el fundamento legal, ahora sí, ya. El fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 57, acá lo tengo en nuestra pantalla. Dice que es el conjunto de normas elaboradas por el patrono de acuerdo con leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar a sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación correcta del trabajo. Entonces, ya digamos claro, no solo doctrinariamente, sino que ahora en forma fundamental, ojo, el artículo 57 del decreto 1441 es claro en decir que son las normas elaboradas por el patrono de acuerdo con las leyes, los reglamentos, pactos colectivos, contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley. Es decir, si ya está reglamentado los 20 días de vacaciones hábiles que dice el Código de Trabajo, ya no debemos incluir ese tipo de reglamentación. Ahora, si usted le quiere dar, se estipulan 20 días hábiles a los trabajadores de esta empresa de conformidad con el artículo XY del Código de Trabajo, así como también 5 días adicionales de conformidad con este reglamento interior de trabajo.
cosa que no lo van a ver ustedes casi nunca, pero podría ser que en un futuro lo hagan, pero para que sea un ejemplo. Entonces, si ya está contemplado una ley, ya no lo vamos a poner en nuestro reglamento interior de trabajo, ¿sí? Y los requisitos para su validez. Primero que nada, debe ser homologado, es decir, debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo. Y ojo, porque aquí hay un principio de publicidad que está inmerso en estos requisitos de validez del Código de Trabajo. Es decir, debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con 15 días de anticipación a la fecha en que van a comenzar a regir. Pero si yo, como trabajador, me reúnen con mi patrón o con mi administrador y me empieza a leer a viva voz el reglamento interior de trabajo y no lo hace constar, les digo por qué ha pasado y se da uno cuenta de esos formalismos que pues vienen con la nulidad de ese reglamento. ¿Por qué? Porque resulta ser que se estipuló cierta regla y el trabajador no la cumplió y cuando lo sancionan le dicen, pero mire, eh, inspección de trabajo, el administrador o el patrono, nunca. Ah, sí, pero él ya tenía conocimiento. Sí, pero dice que usted no se lo dio a conocer 15 días antes. Bien, fíjese que sí, hice una reunión y se los hice ver. ¿Y lo hizo constar? No. Entonces, no hay sanción. Ojo con estos formalismos. Tenemos que ser muy estrictos a esto porque puede causar nulidad del actuado, revocar lo actuado y pues hasta incluso hasta revocar el reglamento por carecer de este tipo de requisitos. ¿Sí? Este día domingo en la tarde. No hay. No, vean, yo se las mando a los 3 grupos. Viernes a domingo se las mando el día lunes. Lo que pasa es que las corrijo antes, no se preocupen. Sí, yo hasta ahorita me ando conectando. No se preocupe, cuando se vaya a la clase en lo que pueda. Pues estamos viendo que es el reglamento interior de trabajo para que ustedes aprendan un poco. Búsquenlo de su artículo 57 del Código de Trabajo y ahí lo va a entender de una mejor forma. Ahorita lo que estoy es explicándoles o tratando de explicar lo que debe hacerse con este reglamento. Y pues el primer paso, como les digo, debe ser aprobado. El segundo debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores 15 días antes de la anticipación a que va a comenzar a regir. Debe imprimirse en caracteres fácilmente legibles. Ojo con esto. Si el patrono por algún tipo de cuestión ahí de mala fe, que obviamente es un principio que no va acorde al derecho laboral, envía su ejemplar a la Inspección General de Trabajo en una forma legible, es decir, con letra Arial 12, tamaño media carta, dicen ahí los trabajos que les dejan a usted, con negría los subtítulos, con subrayado la parte más importante. Y el Ministerio de Trabajo, la institución lo aprueba y él manda a imprimir los ejemplares que va a tener que repartirles a ustedes y va a tener que colocar en un lugar visible en la empresa con caracteres que no son fácilmente legibles, puede traer aparejadas las circunstancias, porque esto es como pasa en todos los contratos de adhesión, en todos los contratos de tarjeta de crédito, en todos los contratos de líneas telefónicas, que la traen todo lo bonito, ya tendrá derecho a redes sociales ilimitadas, llamadas ilimitadas a todos los operadores nacionales y extranjeros. Y toda, el teléfono es gratis. Usted le da la vuelta y las letras, así como un montón de hormigas, así se lo firma y no lee. Eso es contrario a la ley. Tienen que imprimirse en caracteres fácilmente libres. ¿Por qué? Porque las letras más pequeñas es donde está lo que no nos beneficia, lo que no va a ser de beneficio para nosotros y va a ser de beneficio solo para una parte. ¿Por qué? Porque le dice a usted de que, por ejemplo, ese contrato se, se entiende que es para 12 meses y 20 días. Entonces, usted cuando termina los 12 días, mire, ya no quiero este servicio, tenga aquí está su teléfono, no quiero. No, tiene que pagar los 20 días, pero si era para un año, y decía 12 años, de 12 meses y 20 días. Entonces, ojo con eso, deben imprimirse en caracteres fácilmente legibles. Les pongo los ejemplos para que ustedes identifiquen cómo es que pueden
denotar cuándo puede existir una nulidad de una sanción, una revocación de una sanción, ¿sí? Y cómo se puede dar. O sea, de dónde pueden ustedes obtener ese fundamento para liberarse de algún tipo de sanción o algún tipo de corrección. Dice, debe colocarse en lugares visibles en el lugar de trabajo. Tiene que estar ahí como un libro de quejas en algunas empresas, aunque no todas cumplen. Igual las empresas no van a cumplir con tener en lugares visibles en el lugar de trabajo. Deberá suministrarse un folleto impreso a todos los trabajadores. Ojo, yo como administrador o representante del patrón voy a venir con los 300 ejemplares y le voy a decir a cada uno, aquí está su ejemplar, fírmeme recibido, la hora, la fecha, lo que ustedes quieran, la hueva, la firma. Y el número de identificación, él no puede decir que no lo recibió, porque incluso, miren, es que eso no lo sabía yo porque no me lo hicieron ver. O sea, yo no tengo en forma física un folleto del que se dio a conocer. Exacto. Miren, que se dio a conocer. El reglamento, sí. Es que la lógica, lo legal nos indica que uno va a dar fe de todo lo que puede pasar enfrente de uno, pero hay que hacerlo constar. Yo no puedo decir de viva voz a un inspector de trabajo. Sí, yo les hice una reunión ahí, e incluso el desayuno, y les di lectura al reglamento interior de trabajo. Debe de hacerse constar mediante un acta interna. Si ustedes no lo hacen constar, si ustedes le dan un folleto a uno así, a otros no, los que no tienen ese folleto, a la hora que los sancionen por violar cualquier normativo, cualquier regla del reglamento interior, pueden decir, mire, señor administrador, disculpe, pero usted no me entregó un folleto impreso del reglamento, yo no tengo conocimiento. Si bien es cierto, fue aprobado por la Inspección General de Trabajo, me lo dio a conocer 15 días antes de entrar en su vigencia. No lo mandé a imprimir porque no sé que no me lo dieron, y yo no lo he visto tampoco. Están en los lugares visibles, pero el requisito de la por esta disponibilidad debe suministrarse impreso en un folleto a todos los trabajadores. Y si no, ¿quién va a tener los problemas? Pues es primero el patrón, o si tiene representantes, gerentes, administradores o dependientes, qué sé yo, pues se lo van a tener abajo. Así de sencillo. Y créanme que sí pasa. O sea, como empleado del Estado, del sistema del sector justicia, les puedo decir que sí, cuando llegan ese tipo de cuestiones laborales, hay que ser bastante garantistas porque la Organización Internacional del Trabajo anda busca de esos errorcitos, en busca de esas falencias del sistema de justicia, de ese sistema eh, laboral que está en Guatemala. ¿Por qué? Para evitar con esto, pues, que no se puede laboral el reglamento interno donde trabaja. Muy bien, excelente. Si el reglamento interno no cumple con todos estos requisitos, si a usted lo sancionan, mi estimado licenciado, ingeniero, no sé qué es, AMSH, dice ahí, pues esa sanción no es válida, no nace la vía jurídica. ¿Por qué? Porque viene, por decirles así, de aquella teoría del árbol, del fruto del árbol envenenado, es decir, no crea ninguna prueba, ninguna veracidad que la hayan sancionado si no cumple con los requisitos. Proviene de un acto ilegal, por lo tanto es nulo, ¿sí? Si su reglamento interior o interno de trabajo no cumple con los requisitos establecidos de la A a la E, no están fundamentados, es decir, no consta, simplemente las sanciones eh, no van a surgir, no van a nacer. Entonces, también, ojo, les puse acá, las disposiciones anteriores, es decir, de las estipuladas de la A a la E, deben de regirse al momento de modificar o derogar cualquier reglamentación que ustedes quieran hacer al reglamento. Modificación, que ustedes le quieran incluir más otras mejoras u otras reglas. Derogatoria, que ustedes quieran quitar esas mejoras, o quieran que obviamente no se las van a quitar, porque nunca van a actuar para
algo que no sea en favor de los trabajadores, o que ustedes quieran quitar esa regla, por decirles así. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Y pues, ¿cómo deben estudiarse el reglamento interno del trabajo? Es decir, ¿cómo debo analizar esa operación mental que debo hacer yo? Es que en primer lugar voy a estudiar una institución del derecho colectivo. ¿Por qué? Porque va a afectar o va a ser afecto, no afectar de que les pueda causar alguna repercusión, no, va a estar afecto a todos los trabajadores, ¿sí? Y pues que obviamente lo debo ver desde el punto de vista como una regla. Y recuerden que las reglas son inquebrantables. Y si las reglas, vean, y debo estudiar también para hacer mi reglamento interior de trabajo. Aparte de que yo sé que va a ser en forma colectiva, debo entender el entorno social y económico de mis trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, yo no le voy a exigir, si yo tengo 20 trabajadores en una finca que se dedican al corte de mango, Tommy, que vengan de traje formal a trabajar, pues, ¿sí? Cada normativa que de cualquier alcance legal de las leyes ordinarias laborales que están en Guatemala, pero que pueden ser una regla de ética, como dijo acá el compañero, una regla moral, que deben de ir vestidos acorde a sus trabajos, yo no puedo exigir y debo analizar, bueno, si su trabajo va a ser cortar y recolectar los mangos y pasarlos a XY contenedor, el cual lo va a trasladar a esa fuera de la finca, no le voy a pedir que vengan con zapatos de vestir, ¿sí? ¿Ya? La otra norma es pues que obviamente no les puedo exigir un lenguaje técnico a ellos, pues, que lo entiendan. Podría ser una norma ahí. Entonces dice que debo estudiarlo, el reglamento interior de trabajo, de varios puntos de vista. Primero, que va a ser un derecho colectivo, va a reglamentar a todos. Segundo, que debe entenderse como reglas, ¿sí? Como reglas las cuales son inquebrantables. Es decir, que si usted viola o quebranta esa regla, va a tener una repercusión. Y la otra, debe de entenderse al entorno social y actual de la sociedad o de sus trabajadores, pues ustedes lo quieren llamar así. Por ejemplo, en mi trabajo nos exigen que vengamos vestidos con no pantalón de lona, no camisas tipo polo, pero no dice así, les lo estoy diciendo así para que ustedes lo entiendan, pero dice debe ser una vestimenta adecuada al decoro, al orden, al respeto que se debe a las autoridades. Entonces, yo no voy a venir a trabajar en pantaloneta, en camiseta. Como les digo, si yo tengo para ustedes el corte de determinada fruta, no les voy a decir a ustedes que vayan con traje negro, corbata y camisa blanca a trabajar. Entonces, esas circunstancias son las que debemos de estudiar, porque obviamente si lo hacemos así, no lo va a regresar a la inspección general de trabajo, jamás lo va a autorizar. ¿Sí? Y pues tenemos acá las otras denominaciones, que es el conjunto de disposiciones ordenadas y obligatorias que regulan la vida interna de una empresa o la ejecución o prestación de un servicio, tomando en cuenta las características o modalidades de la misma, es decir, a lo que se va a dedicar el trabajo. Son disposiciones normativas obligatorias entre trabajadores y patronos vinculadas por un contrato individual de trabajo que regula el papel de cada parte, es decir, lo que yo voy a hacer lo va a reglamentar el reglamento interno de trabajo. Sobre todo los trabajadores durante el desarrollo del contrato de trabajo. El tiempo necesario y prudente para ingerir alimentos, si puedo ingresar alimentos al lugar donde trabajo, ¿sí? Eh, y todas esas prerrogativas. Y vean, también les va a pasar un poco de gracia, pero esto es una anécdota que el actual compañero de trabajo me comentaba. Él trabajaba para cervecería centroamericana, que fábricas que hacen aquellas bebidas
ahí en un envase oscuro. Y él decía de que por día, en su hora de almuerzo, le podían dar o soda de los que ellos fabrican o en las otras bebidas que contienen alcohol, con un máximo de 2 en un día. Y eso no lo va a regular el código de trabajo, compañeros, que la ley no va a decir usted puede tomarse 2 cervezas en lugar de trabajo, pero en el reglamento interno sí puede estipularse. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Son todas las circunstancias que la ley no regula y que van a regular la relación entre el patrón y el trabajador mediante un contrato de trabajo. ¿Sí? Es un conjunto de disposiciones que dictadas por el empresario unilateralmente de acuerdo con sus trabajadores o servicios, contienen normas de desenvolvimiento efectivo de la prestación de la prestación laboral al fijar líneas necesarias para los servicios laborales. Hora de recreación, ¿sí? Aquellos que les dan una hora para ingerir alimentos y luego les dan 40 minutos de recreación o cualquier otro tipo de circunstancia que hacen constar ellos ahí, que les va a servir obviamente a los dos. ¿Por qué? Porque si un trabajador descansa energías, va a tener más, no va a esperar tanto a la hora de la salida, a la hora del descanso para recargar sus labores en ya una forma restablecida. Eso es parte de los beneficios. Los efectos que produce el reglamento interno de trabajo. Pues los efectos, en primer lugar, dar esas directrices y lineamientos. Aquí dice el reglamento interno de trabajo es precisar y regular las normas que rigen la relación laboral, es decir, va a individualizar cada una de las reglas que van a regir la relación de trabajo, referente al cumplimiento de las normas, es decir, la obligación de someterse a esas, ¿sí? Dice también que se refiere al cumplimiento de dichas normas, debe ser por parte del trabajador quien ejecuta el trabajo y a la vez por el mismo patrón o empleador, quien debe respetar las ordenanzas del reglamento. Es decir, yo no puedo dar una orden que no esté expresada en el reglamento interior del trabajo y que no esté expresada en las leyes, ¿sí? Si tenemos un máximo de horas extras, pero a conveniencia de los trabajadores y los patrones estipulan 1 o 2 horas más y lo aprueban ese reglamento, usted solo se va a someter a eso. Más allá de eso, no puede hacerlo, ¿sí? Esto, a la vez, dice que sugiere una autolimitación. Es decir, yo me voy a limitar a los poderes del patrono, pero que estén estipulados en el reglamento interno de trabajo. No más allá de eso, ¿sí? Si usted hace más allá en la ejecución de su trabajo, fuera del alcance del reglamento interno de trabajo, fuera de las leyes, ese ya es otro tipo de figura que usted tiene que poner en conocimiento, ¿sí? Pero dice acá que los efectos son que produce, primero, una serie de reglas o normas que van a regir la relación de trabajo. Segundo, dice que va a dar los lineamientos para que ejecute el trabajo. Es nulo. Y el contenido, ¿qué es lo que debe conllevar en sí el reglamento interior del trabajo? Ya se me secó un poquito la boca a ustedes, pero vamos a ver aquí si no tienen dudas. Dice que debe comprender las reglas de orden técnico administrativo necesarias para la buena marcha. Es decir, todas esas prerrogativas que van a hacer que el trabajador se desenvuelva con la debida diligencia, con el cuidado respectivo de las herramientas de trabajo, ¿sí? Las relativas a la higiene y seguridad de las labores. Las indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente. En general, todas aquellas otras que estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Ojo aquí, debe contener reglas para el orden técnico, cómo se va a desarrollar ese trabajo, con qué herramientas. Segundo, normas relativas a la higiene y a la seguridad de las labores. La higiene se refiere al aseo personal del trabajador.
Es decir, antes de ingresar al área de donde pueden almorzar o pueden ingerir sus alimentos, se deben de lavar las manos, deben desinfectar sus pies con la nueva normalidad, deben de ingresar con la mascarilla y al momento de ingerir sus alimentos se la pueden quitar, o decirles así, que sea un ejemplo. Evitar cualquier situación de riesgo dentro de las instalaciones laborales. Y si se diera, tener un apartado para los primeros auxilios o un servicio médico dentro de este. Es un beneficio que puede tener el trabajador. Y reglar la disciplina dentro del lugar de trabajo y cuidar los bienes de la empresa, es decir, no forzar de alguna forma las herramientas, los implementos de trabajo, la maquinaria, etcétera. Y vean, les voy a contar una anécdota muy especial en cuanto al contenido del reglamento interior del trabajo. Dice acá las normas relativas a la higiene y la seguridad. La mía fue la seguridad. Su servidor acá en un momento determinado, pues, tuve que emigrar a Estados Unidos y trabajé allá un tiempo en un restaurante. Y pues el encargado me dijo, mira, anda al cuarto frío y sacas tantos paquetes de carne y los traes para cada área de cocina. Antes de ingresar al cuarto frío, hay un letrero ahí muy grande que dice que de conformidad con el reglamento interno de trabajo, en su artículo XY, literal A, que toda persona que entre a este cuarto deberá portar el traje adecuado y el calzado adecuado. Pero como todo buen guatemalteco, solo agarré el overol para el cuarto frío, me puse mis zapatos y ingresé al cuarto. Cuando ingresé al cuarto frío, el piso se mantiene con una capa de hielo más o menos regular. Y pues los suministros que iban a necesitar en la cocina, cargado cocina, y pues me resbalé ahí, por ahí. Inmediatamente, después de que salí del cuarto frío, me llamaron a la oficina. Mira, violaste el reglamento interior del trabajo. Te pusiste en riesgo tu seguridad y pues ahora pusiste en riesgo la seguridad en esta empresa. Te vamos a sancionar con 3 días de salario rebajado un 30%. Y también puede ser causal para que pongamos fin a la relación laboral. ¿Aceptas el castigo o pues hasta aquí ya se trabaja? Y yo sabía, ellos vieron por las cámaras que yo me caí, que yo no me puse esos zapatos especiales para entrar a ese tipo de lugares y pues que violenté el reglamento de los trabajo. Entonces, a eso se refiere a las prerrogativas de seguridad laboral. Que ustedes usen los instrumentos adecuados, casco, chaleco reflectivo, zapatos especiales, ¿sí? A eso se refieren esas prerrogativas, porque el Código de Trabajo, ni cualquier otra ley, ni cualquier otro convenio de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, va a decir de que pues ustedes usen un casco, que deberán usar ropa reflectiva, que deberán portar un foco encendido, ¿sí? Y todas esas cuestiones. ¿No estamos claros en eso? Estipula también el contenido, las horas y el trabajo, los diversos tipos de salarios y categorías de trabajo corresponden, el lugar y la hora del día del pago. El número de ese es el que más nos interesa a la hora que estamos viendo un reglamento interior de trabajo, un reglamento interno de trabajo, pero no desviemos nuestra atención de todo lo demás, ¿ok? Solo porque ahí se van a pagar el día 30 a las 8 de la mañana, ya estuvo, el día 30 de pago. Debemos de ver las horas y entradas de salida de nosotros, el periodo de descanso durante la jornada, el lugar y el momento en que deben comenzar la jornada de trabajo, los diversos tipos de salario y categoría de trabajo. ¿Por qué? Porque todo eso no nos regula el Código de Trabajo, o sea, lo regula en forma general, pero en una forma más específica para que norme entre una empresa, un lugar de trabajo, va a ser mediante el reglamento interior del trabajo. Las disposiciones de disciplina y procedimientos para aplicarlos, lo que ya les dije, las sanciones verbales, las sanciones escritas, las faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas, que lleva aparejadas una de ellas, cuando se violentan cada una de ellas. Las designaciones de las personas del establecimiento ante quienes debe presentarse las peticiones para mejoramiento o reclamo general y la manera de formular una u otra. Es decir, si hay algún encargado, subdirector,
subadministrador, coadministrador. Esas figuras que son creadas para que exista un lazo de comunicación entre la clase trabajadora y el patrono. Podría darse que sea como un puesto de confianza y pues obviamente sabemos que los puestos de confianza van a estar toda la vida en pro del patrono, pero no lo crea así el reglamento interior de trabajo. Es decir, va a crear una persona con funciones administrativas para que él haga valer los reclamos o formular las peticiones en forma individual o en forma colectiva de los trabajadores hacia el patrón, ¿sí? Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores, de acuerdo a la edad, sexo de los trabajadores y las normas de conducta, es decir, el respeto que debemos de tener hacia el género femenino, la distribución del trabajo, porque obviamente por la complexión física, aunque ahora hay mujeres que también tienen una complexión física bastante grande o tienen la capacidad de desarrollar trabajos que antes no lo hacían, la distribución de esa carga de trabajo, ¿sí? La presentación y la compostura del personal, es decir, el decoro que deben de guardar, ¿sí? Cómo deben de ir vestidos, ¿sí? Según lo requiera la índole de trabajo, entonces, obviamente, si yo les digo a ustedes que van a ser contratados para agentes de seguridad y les voy a dar unos tenis blancos, una playera blanca y un pantalón blanco, esa indumentaria, esa presentación no va a ir acorde el reglamento interior de trabajo. Todas esas disposiciones que hemos sacado. Algunas ya las regula el Código de Trabajo como jornadas laborales, jornadas diurnas, nocturnas, mixtas, etcétera, y todo más. Pero acá no se especifica. Puede ser que usted entre a las 3 de la tarde y salga a las 7 de la noche, ¿sí? Puede ser que le den una hora de almuerzo o media hora de almuerzo. Y todas las prerrogativas que van a ser propias de un lugar de trabajo, acorde a la función que desempeña, ¿sí? Entonces, eso es todo el día de hoy. Vamos a regresar a la pantalla principal. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, voy a dar por finalizar la reunión, voy a terminar la grabación y pues nos quedamos con el espacio de dudas y comentarios. Ok. Bueno, y espero les haya quedado muy bien claro el tema del día de hoy, que pues es el reglamento interno de trabajo. Su fundamento en el artículo 57 del decreto 1451, Código de Trabajo, que todo lo demás que pues ya hablamos, ¿sí? Entonces, por mí ha sido todo el día de hoy. Vamos a terminar 10 minutos antes, les ruego una disculpa. Vayan a descansar, eso no estaba dentro de la jornada de labores de la clase, pero lo estoy dando. Entonces, por mí ha sido un gusto el día de hoy. Nos vemos hasta el 27 de agosto. Éxito en sus exámenes, estudien las 5 presentaciones, viene todo. No les doy preguntas, pero mis preguntas no son difíciles. Para los que me conocen y he dado clases, pues saben cómo es mi evaluación. ¿Sí? No veo las preguntas de repaso. Vean, Francisco Vides, vean, yo no doy preguntas de repaso porque ustedes ya son estudiantes universitarios, ¿sí? El ciclo 2, dice. Ya no estamos para las preguntas al final. Denos el cuestionario, Lick, ¿no? Estudien, analicen. A mí me gusta que analicen. No peleen en el grupo. En el grupo el sábado verán cómo se agarran ahí del chongo. No me gusta ese tipo, pero es parte de la nueva modalidad, pues ese tipo de... ¿No hay preguntas en esta clase? No, no hay preguntas en esta clase. No se preocupen por las preguntas, o sea, no se enfoquen en las preguntas. Enfóquense en leer, porque si solo se aprenden las preguntas, van a ser como algo mecanizado, pues,
Y el proceso de enseñanza-aprendizaje no consiste en mecanizar. O sea, ustedes pueden memorizar las vocales, A, E, U y las planas para que se les queden como hacerlas, pero ya un concepto de lo que es el derecho laboral no se los puedo analizar y dar su respuesta. Así que nos vemos, si Dios así nos lo permite, el 27 de agosto. No, el 28 de agosto, como ustedes esperan. Acá su examen es el 21, sí, el 28, sí, el 28 de agosto. Pasen un feliz domingo. Descansen los que tienen la oportunidad de descansar. Yo estoy trabajando el día de hoy, voy a trabajar hasta mañana a las 8 de la mañana y disfruten su domingo. Bendiciones a todos.